2 de septiembre, mes de la Biblia, segunda catequesis. Hoy trataremos el tema de la transmisión de la revelación divina. Dijimos ayer entonces que para poder comprender la Sagrada Escritura desde un punto de vista católico, es necesario enmarcar su estudio teniendo en cuenta algunas ideas, algunos conceptos más amplios. El primero de ellos es el de la revelación. Es este proceso a través del cual Dios, mediante acciones y palabras íntimamente unidas, se comunica a los hombres. Esa revelación, esa palabra de Dios, esa intervención de Dios en la historia, llega a su culmen en Jesucristo. Y Jesucristo ha enviado a sus discípulos a que transmitan, a que prediquen el Evangelio por todos los pueblos hasta el fin del mundo, hasta su segunda venida. Ha querido entonces que esa revelación se transmita. Pero es muy interesante pensar en esto. Esto quiero que lo grabes muy bien. Jesús no escribió ningún libro. Jesús tampoco ordenó a los apóstoles escribir ningún libro. Jesús fundó una iglesia y Jesús encomendó a los apóstoles la misión de predicar, de transmitir el Evangelio, sus acciones, sus palabras. Podemos decir entonces con toda claridad y con toda fuerza que Jesús fundó la iglesia, no escribió un libro. Y por eso la tradición es anterior a la Escritura. ¿A qué llamamos tradición? Nosotros nos damos cuenta de que entonces la revelación divina se transmite, se entrega, pasa de una generación a la otra, en primer lugar a través de la vida misma de la iglesia, a través de la predicación, a través del culto, a través de las costumbres. A eso nosotros lo llamamos tradición. Por eso la transmisión del Evangelio, de la palabra de Dios, nos dice el Catecismo, se hizo de dos maneras: oralmente, y allí leo textualmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron lo que había aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Ese es el primer modo en que se transmitió el Evangelio. Y el segundo modo es por escrito. Los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Pero entonces primero fue la iglesia, su predicación y su vida, y luego llegó la escritura del Nuevo Testamento. Jesús entonces, para asegurarse de que sus palabras llegaran a todos los pueblos, no mandó escribir un libro, sino que fundó una iglesia, instituyó apóstoles, y estos nombraron sucesores a los obispos, dejándoles a su cargo en el magisterio. Entonces, esta predicación apostólica luego se va a expresar, va a tener una de sus maneras en los libros sagrados. Así, Dios va a obrar, va a ayudar, inspirando a los autores para que pusieran por escrito solo y todo lo que Él deseaba. Las palabras de los santos padres, dice el Catecismo, atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. La iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Para que se entienda mejor esto, tenemos que pensar, por ejemplo, que al irse Jesús al cielo, quedan los apóstoles reunidos con María y comienzan a enseñar ya el mismo día de Pentecostés. Y allí ya celebran la liturgia, celebran bautismos, y muy pronto nos dice el texto que ellos van a comenzar a celebrar la acción de gracias. Esto podemos situarlo en el año 30. Bueno, los biblistas dicen que el primer evangelio escrito estuvo aproximadamente para el año 60. Es decir que más o menos por 25 o 30 años todas las palabras y enseñanzas de Jesús se transmitieron fundamentalmente de manera oral y en el culto, en las celebraciones de la iglesia.
La tradición es anterior a los libros del Nuevo Testamento. La vida de la Iglesia es anterior a la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Y esa tradición no se ha interrumpido. La comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo sigue presente y activa en la Iglesia. Aquí cita nuevamente el Catecismo al Concilio Vaticano II, un texto hermosísimo. Dice: Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado, es decir, con la Iglesia. Dios sigue conversando con la esposa. Así el Espíritu Santo, porque la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por eso en el mundo entero, va introduciendo a los creyentes en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Tal modo que la tradición no es un proceso simplemente humano, no es un proceso donde intervienen solamente los hombres con sus facultades, sino que es guiada por el Espíritu Santo. Él sigue educando, sigue instruyendo a la Iglesia y llevándola a la verdad plena. ¿Y cuál es la relación entre tradición y escritura? Aquí el Catecismo dice, en primer lugar, que están íntimamente unidas y compenetradas. Surgen de una misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Dicen algunos, la escritura es un modo de tradición. Se transmitió de muchas maneras el Evangelio de Cristo. Uno de los modos es la escritura, que una vez establecido, una vez aparecido en la Iglesia, adquiere por supuesto un estatus de primer orden, un estatus donde nosotros podemos descubrir allí la presencia viva de Cristo. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos hasta el fin del mundo. Son dos modos de transmisión. La escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. En cambio, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Por lo tanto, nos dice Catecismo, citando nuevamente el Concilio Vaticano II, la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura, la certeza de todo lo revelado. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción, tanto la Escritura como la tradición. Hay algunas enseñanzas que no están explícitamente en las Sagradas Escrituras, sino que nos han llegado por tradición. Por eso decía, nos saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Entonces, a esta tradición nosotros siempre la escribimos con mayúscula para distinguirla de las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas que van surgiendo en el tiempo en distintos puntos del mundo. Esta es la gran tradición común a todos los creyentes, a todos los católicos y en gran medida a todos los cristianos. ¿Y a quién se le confía la misión de interpretar la Escritura a la luz de la tradición? Al magisterio de la Iglesia. Ese depósito sagrado, así lo llama también la enseñanza magisterial, tomando este término de la primera carta a Timoteo y de la segunda carta a Timoteo, o también el depósito de la fe, es confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Allí el magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos en comunión con él, tienen el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Por eso es tan importante el magisterio de la Iglesia, es tan importante esta Iglesia que es apostólica, sigue siendo conducida por los sucesores de los apóstoles. Allí en esta Iglesia algunas veces se van a proclamar dogmas de fe, allí ejerce de manera solemne el magisterio, y también en esta Iglesia encontramos lo que se conoce como el sentido sobrenatural de la fe, una expresión hermosa donde se dice que todos los fieles no pueden equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en este sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último los laicos cristianos muestran estar de acuerdo en cuestiones de fe y de moral, no se pueden equivocar. Termino citando el texto que dice: la tradición y la Escritura y el magisterio, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros.
Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas.